Buenos días, buenas tardes, buenas noches, camaradas de Latinoamérica. Estamos aquí en el séptimo capítulo de Trabajadores al Poder, una iniciativa conjunta entre Brigada Revolucionaria de México, Fuerza de Acción Revolucionaria de Chile y el Partido Globalista de Argentina. Mi nombre es Nicolás Grillo y no estoy, por supuesto que no estoy solo en este programa. Estoy acompañado de esta suerte de tridente que, bueno, no sé si será de Poseidón o del diablo, aunque siniestro es en su sentido izquierdo. Le doy la bienvenida a una de sus puntas más afiladas, camarada Tania. Cada vez son más intrigantes estas entradas al capítulo. Por cada nuevo capítulo tiene una entrada más intrigante, más apoteósica, así que no sé cómo darle continuidad. Vamos a decir primero que nada que estamos muy felices en este séptimo capítulo, saludar a los compañeros y compañeras que nos escuchan de todos lados del continente. La verdad es que hemos estado también trabajando en mejorar este programa en función de hacerlo más dinámico, que se ejercite mayormente el debate entre los camaradas que aquí participamos y por lo tanto esperamos que este capítulo les guste mucho. La verdad que el tema que también vamos a tratar nos parece plenamente contingente y muy relevante. No lo voy a adelantar para que después no me reten los compañeros del extranjero, así que solamente decir que bueno, aquí estamos desde la punta del tridente más izquierdo saludando a la punta del tridente que está a la izquierda, pero del lado derecho del hemisferio. Cali, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo también saludo a todos los compañeros que nos siguen en cada programa. Y bueno, como nos presentaba Nico, acá Milei tiene el triángulo de hierro, que es él, la hermana y el asesor Caputo. Nosotros al menos tenemos el tridente revolucionario con el que vamos a enfrentar y tratar de derrotar al triángulo de hierro. Así que esperemos que este programa pueda contribuir a esa tarea. Le doy la bienvenida a Saúl desde México. Hola Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto estar con ustedes otra vez en este programa. El séptimo ya me parece. Sí, estamos, también podemos decir de que en estos días hemos recibido bastantes buenas críticas de lugares inesperados, eh, porque el programa este que nosotros concebimos para Latinoamérica está teniendo repercusiones y comentarios también en Europa. Eh, Hemos recibido buenas críticas desde el País Vasco, que nos pareció sorprendente, pero muy positivo. Como no quería adelantar Tania, hoy vamos a tocar un tema muy interesante para el análisis de la situación latinoamericana actual, que tiene que ver más con los últimos 20 años, o por lo menos, mejor dicho, lo que va de este siglo, para darle un tono más histórico y formal a la cosa, que tiene que ver con las revueltas, las rebeliones, y las interpretaciones que las distintas organizaciones han hecho sobre estas situaciones, cómo nos hemos podido desarrollar en ellas en cada uno de los países, las distintas oleadas de revueltas que se han dado en el continente. Por eso primero vamos a dar paso a la editorial y después entramos en el debate. Mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Los pueblos de nuestro continente han protagonizado numerosos levantamientos populares con distintos grados de desarrollo en toda su vasta historia de luchas. Muchas veces, si no todas, vemos cómo distintas organizaciones marxistas caracterizan lo que acontece en el mismo momento y lugar de maneras muy distintas. Donde algunos ven solo una revuelta popular, otros ven una situación insurreccional que nos deja a las puertas de una revolución, y otros miran con desconfianza interpretando que una parte del pueblo toma partido en una disputa interburguesa. Estas diferencias de interpretación se pueden dar por distintos motivos, desde una sobresubjetivación de la lectura que nos puede hacer, entre comillas, ver lo que queremos ver, en el caso de los que perciben el advenimiento de la revolución socialista en cada pueblada, tanto como por subestimar a la porción de la clase trabajadora y del pueblo que protagoniza los hechos, como le pasó a la Cuarta Internacional tiempo antes del triunfo de la revolución en China, cuando menospreció la interpretación de sus propios miembros en ese país al subvalorar el papel del campesinado. Pero hay condiciones subjetivas y objetivas propias de cada proceso a los que debemos prestar atención para caracterizar cada situación y sus etapas. Muchas veces se usan de manera indistinta términos que significan cosas muy distintas, como revuelta, rebelión o insurrección, para describir cualquier tipo de levantamiento popular. Esto dificulta la caracterización adecuada de los hechos, ya que los tres tipos de situación tienen significados e implicancias diferentes. Por ejemplo, una revuelta popular es un levantamiento espontáneo y desorganizado de las masas contra una situación de opresión o injusticia. Este tipo de movimiento puede ser motivado por factores económicos, políticos o sociales, pero carece de una dirección clara y una visión estratégica. La revuelta popular puede ser un paso hacia la conciencia de clase y la organización, pero por sí sola no es suficiente para lograr un cambio radical. En los objetivos, la revuelta popular busca frenar una situación de agobio popular. En lo que hace a la conciencia, la revuelta popular es espontánea. Pero, ¿cuál es el papel de las organizaciones revolucionarias en la revuelta? Primero, la influencia y orientación. Las organizaciones revolucionarias debemos influir en la revuelta popular, orientando a las masas hacia objetivos claros y conscientes. Debemos difundir ideas revolucionarias y concienciar a las masas sobre la necesidad de un cambio social radical. Ayudar a organizar y coordinar las acciones de las masas para darle una dirección más efectiva a la revuelta. En el plano militar, tenemos que encarar la autodefensa de masas, proteger a las masas de la represión estatal y paramilitar sin reemplazarlas en el uso de la violencia popular. Debilitar el aparato represivo del Estado mediante acciones de sabotaje o de distracción. Por otro lado, una rebelión es un movimiento más organizado y consciente que busca derrocar a un gobierno o régimen específico. La rebelión puede tener un liderazgo más definido y objetivos claros, pero no necesariamente buscar transformar la estructura social y económica. La rebelión puede ser una etapa necesaria en la lucha por la liberación, pero no es lo mismo que una revolución. En los objetivos, la rebelión busca derrocar a un gobierno o régimen. En lo que hace a la conciencia, la rebelión es más consciente que una revuelta. Pero, ¿cuál es el papel de las organizaciones revolucionarias en una rebelión? Las organizaciones revolucionarias debemos asumir el liderazgo y la dirección de la rebelión, proporcionando una estrategia clara y objetivos concretos. Esto se puede dar claramente solo si somos parte del proceso de lucha que llevan a la rebelión y tenemos verdadera inserción en el territorio rebelde, su población y sus organizaciones. Con nuestras organizaciones debemos movilizar y organizar al pueblo para la lucha armada o la movilización de masas o la combinación de ambas según sea necesario. Así también unificar a las diferentes fuerzas y grupos rebeldes bajo una dirección común. En lo militar, liberar territorios y establecer zonas de control popular, establecer estructuras militares como milicias populares coordinadas.
Tanto la revuelta como la rebelión pueden abrir el camino a una situación insurreccional, cuando el protagonismo de la movilización popular es transversal a distintos sectores de la clase trabajadora y del pueblo, y este pasa a de una actitud defensiva a la ofensiva en todos los planos de la política, incluyendo el desarrollo de la violencia popular organizada, dirigida y efectiva. En este proceso, para que la insurrección se oriente hacia una situación revolucionaria, se tiene que dar que la crisis de gobernabilidad dé paso a una crisis de poder, en donde ya no solo se pone en cuestión la legitimidad de un gobierno, sino que se cuestiona el papel dominante de la clase burguesa en su totalidad, y ésta no encuentra la forma para contrarrestar dicho cuestionamiento. Es decir, además de un agravamiento de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora, nuestra clase empieza a tomar conciencia de la necesidad de derrocar a la burguesía y la posibilidad concreta de que esto se dé, y al mismo tiempo la dificultad de la burguesía para ejercer su dominio. En una insurrección puede buscar tomar el poder para transformar revolucionariamente la sociedad. Una insurrección que nos lleve a la revolución es plenamente consciente, organizada y dirigida. Las organizaciones revolucionarias debemos constituirnos como vanguardia dirigente y orientar la insurrección hacia objetivos socialistas. Ayudar a construir instituciones y estructuras de poder popular que sustituyan a las del Estado burgués. En el plano militar, tomar el poder. Debemos llevar la insurrección a la toma del poder mediante el derrocamiento y desmantelamiento de todos los aparatos del Estado burgués. En este contexto, debemos mantener siempre 3 puntos a los que les debemos prestar la máxima atención. Uno es la independencia de clase. Las organizaciones revolucionarias debemos mantener una independencia de clase evitando la influencia burguesa y la cooptación. 2, la unidad y la disciplina. Debemos mantener la unidad y la disciplina interna para asegurar la eficacia en la lucha. Y 3, la conexión con las masas. Debemos mantener una conexión estrecha con las masas y alimentar en ellas la fuerza social revolucionaria. Mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad. Bueno, entonces vamos a dar paso al bloque del debate, la parte más interesante del programa. Esta vez vamos a poner algunos disparadores como para organizarnos en la charla. Les cuento que vamos a tratar 4 temas principalmente. Primero, ¿cuál es el papel que han desarrollado las organizaciones revolucionarias en las diferentes revueltas o rebeliones en las últimas décadas? Después, ¿cómo ha respondido la burguesía ante las rebeliones y revueltas? Un tercer mini bloque sobre qué papel juega la izquierda reformista en las revueltas y rebeliones. Y para terminar, ¿qué gana y qué pierde la clase trabajadora y la burguesía en las revueltas y rebeliones? Así que vamos a arrancar primero con esto, cuál es el papel que han desarrollado las organizaciones revolucionarias en las diferentes revueltas y rebeliones en las últimas décadas. Los dejo con los participantes. Qué difícil partir esta primera parte del bloque. La verdad es que pudiese no haber sido la primera porque hablar de las organizaciones revolucionarias en las últimas décadas y su participación en las rebeliones o revueltas tiene un gusto amargo, honestamente, a mi parecer. Por lo menos a nosotros nos pasa desde la FARC, que la lectura que hemos hecho, tanto de lo que significó la revuelta popular del 2019, que bueno, este año se cumplen 5 años y de hecho estamos a días de que se haya cumplido
5 años también no son la revuelta, sino del Pacto por la Paz que le dio la salida pactada a esta situación insurreccional, nos mostró que efectivamente las organizaciones revolucionarias, lejos de tener un rol en la revuelta en términos políticos y en términos de incidencia, tuvieron una participación marginal. Y digo marginal partiendo por el hecho de no la voluntad individual de cada compañero o compañera que se sumó a las movilizaciones, sino que como organizaciones políticas propiamente tal, la posibilidad de enfrentar la revuelta con una apuesta táctica, ¿cierto? Que pudiese desprender de ahí algunos aprendizajes o algunos logros para la organización o para el movimiento de masa fueron prácticamente nulos, particularmente de lo que nosotros conocemos acá, se dio mucho que no pocas organizaciones, como decía Nico, aludieron a que la revuelta del 18 de octubre del 2019 había sido o era en ese minuto, ¿cierto?, un proceso pre-revolucionario o una situación revolucionaria, o sea, se plantearon cosas abiertamente irrisorias, sacadas de cualquier contexto y atendiendo también una carencia de formación y teoría política profunda que nos acompaña durante décadas, por lo menos acá en nuestro país. De ahí en adelante, organizaciones oportunistas tomaron, por un lado, las banderas que instaló el progresismo y en algunos casos el reformismo, que bueno, de ello vamos a hablar más adelante, y en otros casos vimos no pocas organizaciones o grupos más que organizaciones que se sumaron básicamente a la movilización como parte del movimiento de masas en el campo de los territorios donde estaban insertos para participar de los ejercicios de enfrentamiento con la fuerza represiva. Honestamente, hoy día, a 5 años de la revuelta, nuestro balance es muy malo, no respecto al movimiento de masas, sino nuestro balance respecto al desempeño de las organizaciones revolucionarias. Y no solo en lo que significó la revuelta, sino en lo que han sido estos 5 años. Desde la derechización, ¿cierto?, entre comillas, que podemos ver de una gran mayoría de organizaciones que se autodefinían como revolucionarias, hasta la nula reflexión o aprendizaje sacados a partir de esta experiencia, lo cual demuestra que la lucha ha otorgado, ¿cierto?, la lucha de clase ha otorgado más aprendizaje al enemigo que a los revolucionarios que, con mucha autocomplacencia y desdén a la propia experiencia política, están lejos hoy día, o estamos lejos como fuerzas revolucionarias, ¿cierto?, de poder sacar aprendizajes, no solo políticos, sino también técnicos, militares, e incluso respecto a cómo entendemos los procesos revolucionarios que sean sustanciales y que nos permitan también mirar al futuro. Por lo tanto, desde nuestra lectura general y particularmente acá en Chile, después también podremos detallar lo que ha pasado en otros lugares donde también se han destacado importantes movilizaciones y revueltas, como en Perú, en Ecuador, pero particularmente en Chile, las organizaciones revolucionarias, yo diría que su participación fue bastante mediocre para lo que pudiese haber sido. Ahora, también me gustaría recalcar un elemento que es histórico. No se trata de acá de, ¿cierto?, como distribuir responsabilidades o culpas, ¿cierto?, sino que también hay que entender el momento histórico en el que se encuentran las organizaciones revolucionarias de América Latina. Es decir, llevamos algunas décadas desde distintos golpes materiales, humanos y políticos que se le dio a muchas organizaciones revolucionarias, y si no todas, ¿cierto?, en América Latina, golpes que en algunos casos significaron abiertamente su desconstitución y yo diría que la gran mayoría de los casos el aniquilamiento del proyecto político que encarnaban esas fuerzas. Es decir, ya llevamos 30 años donde el proyecto histórico que encarnaba la lucha de la clase trabajadora, proyectado en sus instrumentos revolucionarios, se vio totalmente aplastado. Y ante los cambios que vivió también el capitalismo y el ordenamiento de la burguesía, y las formas en que lleva a cabo su dominación, los revolucionarios que nos hemos desarrollado, que hemos crecido al calor de estas últimas décadas, estamos lejos de entender este momento histórico para poder desarrollar nuestras propias prácticas políticas acorde a esta y por lo tanto también tener posibilidades reales de subvertirla.
Entonces, más allá de nuestra visión crítica, también entendemos que hay un componente histórico que fue el golpe político que han vivido, golpe político, ¿cierto?, y militar y humano que han vivido las organizaciones revolucionarias del continente, y de ahí comprendemos que el proceso de recomposición de los revolucionarios en América Latina es un proceso que también va a ser histórico, que también requiere no solo de voluntad, sino de mucha determinación en el desarrollo de un nuevo proyecto para las nuevas condiciones que hoy día nos impone el capitalismo. ¿Sigo yo? Bien, el tema que estamos tratando es muy interesante y las cuatro preguntas que formulaba Nico al comienzo en realidad se encierran dentro de una sola, porque es un solo proceso en donde actúan todas las fuerzas. Yo creo que no hay nada más educativo que la profundización de la lucha de clases, porque esa profundización de la lucha de clases nos permite ver el accionar, cómo actúan las distintas clases y capas sociales. Y en el caso de Argentina, en el levantamiento popular del 2001, yo coincido con lo que decía Tania, el accionar de las fuerzas revolucionarias fue marginal. Y eso se explica por un hecho real. Venimos planteando de que no tenemos un partido revolucionario, en todo caso somos grupos que aspiramos a constituirnos en partido, y se explica que cuando acá el levantamiento popular del 2001, nuestra participación también fue marginal. Nosotros en ese momento, cuando desde los sectores del progresismo, el populismo, se planteaba que se vayan todos, y que después de una consigna que se ha extendido a otros países de América Latina, nosotros decíamos que no se iban a ir solos, que la burguesía no iba a renunciar a sus privilegios. Y planteábamos la consigna, hay que echarlos a todos. Lo que implicaba poner en el centro el accionar de las masas para que se produzca ese hecho. Es decir, echarlo a través del ascenso de las luchas. Bueno, esa consigna en ese momento fue tomada también por algunas otras organizaciones, pero en realidad no pudimos avanzar. Es decir, no se encarnó, no se materializó en la actitud de las masas frente al poder de la burguesía. Lo que se creó el 19 y 20 de diciembre del 2001 fue una crisis de gobernabilidad, no una crisis del poder. Las masas nunca se plantearon tomar el poder, luchar para tomar el mismo, sino que fue una crisis de gobernabilidad tan profunda que aquí en Argentina en una semana tuvimos 5 presidentes distintos. 5 presidentes distintos. Todos pertenecientes al partido peronista que reemplazaba a la Unión Cívica Radical, que en ese momento tenían como presidente a De la Rúa. Y esos 5 presidentes distintos fue también producto de la disputa internas al interior del peronismo. Pero la burguesía pudo controlar ese proceso, ponerlo
reencauzarlo institucionalmente a través de las elecciones, y ahí jugó un papel negativo organizaciones de izquierda, como el caso de todos los partidos trotskistas, que en medio de esas luchas y en medio del ascenso de la lucha de masas, planteaban la convocatoria a una asamblea constituyente como salida de la crisis. Es decir, una revolución en los papeles en vez de una revolución en los hechos, en la práctica política. Y en eso colaboraron con la burguesía en encauzarla a las masas por la vía institucional. Entonces, nosotros no pudimos revertir, yo digo nosotros, el conjunto de otras organizaciones que planteábamos el tema del socialismo, porque no estábamos preparados y no teníamos la inserción de masas desarrollada como para poder lograr esto que Lenin planteaba, de que lo que se trata es de que la parte consciente, de la parte de la clase con conciencia de clase, pueda dirigir a la masa espontánea que se levanta a la lucha. Y ese tema no lo podíamos resolver porque no estaban constituida materialmente la vanguardia. Es decir, constituida con una incidencia, con una capacidad de dirección de las masas. Tuvimos compañeros que participaron muy abnegadamente en esa lucha, tuvimos compañeros que jugaron un papel en el enfrentamiento de las fuerzas represivas, pero no pudimos ejercer una dirección, no solo en los 2 días que duró este levantamiento popular, sino en las consecuencias políticas que dejó el mismo. Y la burguesía inventó al kirchnerismo y hizo toda una serie de concesiones que le permitieron canalizar institucionalmente el proceso, y lo venimos arrastrando hasta el día de hoy. Entonces, este tema de construir fuerza revolucionaria, organizar el partido, crear conciencia, una disciplina consciente de la militancia, es una tarea que está pendiente todavía de resolución, de desarrollo, de construcción. Lo importante es que existen organizaciones que se plantean este tema, la lucha por el socialismo, la revolución, y eso es una llamita que la burguesía no ha podido apagar. Esto es en relación a esta pregunta que formulaba Nico. Ya. Me estaban diciendo por interno, dale el pie a Saúl. Y yo aquí, no, pero es que quiero hablar. Saúl, no sé si quieres comentar algo, sino para poder comentar algunos elementos respecto a lo que decía Cali. Sí, quería comentar un poco, responder esa pregunta desde el contexto de la lucha de clases aquí en México, haciendo un balance de lo que ha sido la experiencia mexicana los últimos 60 años por lo menos. Al menos aquí en México creo que las organizaciones comunistas han estado muy poco preparadas para canalizar o enfrentarse ante el descontento de las masas. Yo recuerdo el 2014, aquí en México, para quienes no lo sepan, el Estado desapareció a 43 estudiantes
de una escuela normal rural, y asesinó esa misma noche a otros 2 compañeros. Después de que se da la noticia, empiezan a haber asambleas en universidades, en escuelas, y empieza a haber una movilización muy grande, principalmente por el sector estudiantil. Sin embargo, este asesinato y esas desapariciones se dan en un momento del sexenio en donde había mucha tensión social ya acumulada debido a unas reformas estructurales que el gobierno había desarrollando, y que habían pasado sin oposición alguna dentro del Congreso. Entonces, pues parte de la población sí estaba muy descontenta con el gobierno, y después de la desaparición de los estudiantes, pues estalla la situación en el país. Eh, Hay paros masivos en las escuelas, hay bloqueos casi diario en avenidas en la capital del país. Incluso las formas de lucha ascienden a niveles que el movimiento social no habían visto. Se empiezan a tomar casetas de peaje de vehículos, y se forma en un estado del país la Asamblea Nacional Popular, que se encarga de coordinar a los movimientos sociales en el país y darle cierta dirección para poder canalizar todo ese descontento. Ante esa situación, las organizaciones revolucionarias lo que hacen es adherirse simplemente a la Asamblea Nacional Popular, debido a que pues realmente su composición era muy incipiente. Antes del 2014, las organizaciones comunistas aquí en el país no habían tenido un auge muy grande, eran organizaciones muy pequeñas y núcleos muy dispersos y reducidos. Entonces, después de la Asamblea Nacional Popular, estas organizaciones empiezan a ganar cierta relevancia. Incluso yo ya militaba para esos años yo militaba en el Partido Comunista, y para mí fue muy notorio ver cómo en un periodo de 6 meses la organización se había multiplicado al menos por 4, ¿no? En cuestiones de números. Es decir, sí había una cantidad muy grande de personas que buscaban respuestas ante pues una realidad tan caótica, ¿no? Una realidad que se movilizaba tanto. Sin embargo, las organizaciones difícilmente pudieron canalizar esta rebeldía, este descontento por parte de las masas. Creo que el afán de protagonismo por parte de las organizaciones y el querer introducir forzosamente su línea política sin escuchar a las masas en los lugares donde se paraban, hacía que las mismas masas pues se alejaran de esas organizaciones. Entonces creo que al menos en la experiencia de México sí ha sido un poco difícil el canalizar el descontento de las masas por parte de las organizaciones. Y no ha sido solamente en este periodo, sino pongo, por ejemplo, también 1968, el movimiento estudiantil que se da en el marco de la matanza de Tlatelolco aquí en el país. Después de que ocurre la masacre por parte del gobierno, la parte más radical y consecuente del Partido Comunista y de la juventud del Partido Comunista se separa de la organización debido a su incapacidad de poder reaccionar ante la represión del Estado. Entonces hablamos de que en un periodo tan álgido de la lucha de clases, en lugar de que una organización revolucionaria, como podría decirse que es un partido comunista, en lugar de fortalecerse, pues se debilita. A punto de que después de 1968 la presencia del Partido Comunista empieza a ser incipiente, y todos los que se escinden del partido empiezan a formar grupos armados, que posteriormente son los que forman ya las guerrillas que le hacen frente al gobierno y a los empresarios mexicanos en los años de los 70s y 80s. Ya eso sería todo.
Sí, yo quería retomar un poquito lo que mencionaba Cali, y me parece súper interesante cómo ambos han descrito los procesos particulares de México y de Argentina. Eh, lo primero que me gustaría mencionar tiene que ver con qué es lo... Porque nosotros la pregunta era, bueno, ¿qué participación han tenido las organizaciones revolucionarias, ¿cierto?, en las revueltas, rebeliones. Y mientras ustedes hablaban, me preguntaba un poquito, ¿cierto?, ¿qué participación esperamos que tengan también en ella? Perspectivas de que estas revueltas o rebeliones, ¿cierto?, abran o incluso abrieron, y en ese contexto también cómo las enfrentaron, ciertas situaciones de carácter insurreccional. En este caso, en Chile particularmente, nosotros entendemos el proceso de revuelta popular como un proceso que desencadenó una situación insurreccional y que, como decía Cali, para el 2001 en Argentina, acá también derivó en una crisis de gobernabilidad que tuvo finalmente una salida institucional. Respecto como a qué aspectos, ¿cierto?, o qué ámbitos de participación debería tener una organización revolucionaria en torno a una revuelta o rebelión, ¿cierto?, más allá de lo que comentaba Nico al comienzo, que me parece que son elementos muy importantes en términos generales para entender los roles que debemos cumplir los revolucionarios. Me parece que hay elementos que poner como en perspectiva o profundizar un poquito más, ¿cierto? Por un lado, Cali hablaba de la poca inserción de masas que tenían las organizaciones al 2001. Entonces yo le iba a preguntar a Cali, bueno, Cali, en 20 años, ¿eso en qué ha cambiado? Seguimos teniendo poca inserción de masa, y después me respondí a mí misma y dije, bueno, Cali me dirá, bueno, sí, es que ahora están los movimientos sociales. Y ahí es donde yo me quería detener. La inserción de masas no per se define que la inserción es una inserción con perspectivas de transformación, es decir, no estamos construyendo necesariamente al calor de la masa fuerza social con perspectiva revolucionaria, ¿ya? O sea, insertarnos en la masa es una cosa, insertarnos en la masa con perspectiva revolucionaria es muy distinto. El hecho de que, por ejemplo, hoy día, y estoy poniendo el tema de los movimientos sociales principalmente porque creo que eso de forma menos cristalizada, pero de la misma manera se da en otros países, inclusive Chile, son precisamente la forma en que no se debe insertarse, no debemos insertarnos en la masa de cara a una perspectiva revolucionaria. Creo que lo que plantea Cali probablemente muchos lo leyeron, es decir, bueno, no tenemos inserción. Y toda esta iniciativa de los planes sociales, ¿cierto?, después institucionalizada y conducida por los diferentes gobiernos, es decir, como política de Estado, a mi parecer llevó a que finalmente hoy día se vea una falsa inserción de masas revolucionarias, es decir, una inserción de masas que se da al calor de una política de Estado. Y que, como ha demostrado las últimas incluso medidas de Milei con esto de, bueno, si se moviliza no hay planes sociales, que ha restringido la movilización, ha demostrado que la organización social o la inserción social sujeta o funcional, ¿cierto?, a los intereses del Estado o del gobierno de turno, no tributa en nada a un proceso insurreccional o a la acumulación de fuerzas con perspectiva revolucionaria. Por lo tanto, no se trata de tener inserción por tener inserción. Hay que tener inserción social, hay que construir en el seno de la clase trabajadora sin lugar a dudas. El cómo lo hacemos y qué perspectiva tiene, y ahí, por ejemplo, un elemento que planteaba Nico respecto a la independencia de clase, eso no es solamente un problema del discurso, no es la consigna de la organización, tiene que ver con la forma y la práctica política de los revolucionarios y de la misma organización social en lo cotidiano. Y ahí me parece que la gran mayoría de las organizaciones de izquierda revolucionaria, tanto en Chile como Argentina y en otros países también, se quedan cortísimos porque es más fácil para aparentar crecimiento insertarse con mecanismos institucionales y al alero del Estado burgués que hacerlo realmente con autonomía, que es precisamente mucho más difícil. Pero si queremos construir fuerzas populares, fuerza social revolucionaria realmente en el seno del pueblo, creo que hay que pensar profundamente qué tipo de inserción social, qué tipo de organización de masa debemos construir para poder forjar ahí esa fuerza social revolucionaria y gérmenes de poder popular. Luego, respecto a otro elemento que me parece relevante también, tiene que ver con los métodos de enfrentamiento. En ese sentido, ¿qué métodos de enfrentamiento preparamos de cara previamente a un proceso de radicalización de la movilización, de revuelta, de rebelión, incluso abiertamente cuando nos enfrentamos a una situación insurreccional? Y claramente, por lo menos acá en Chile, la realidad es que no estamos preparados. La clase trabajadora desarrolló métodos de enfrentamiento mucho más radicales que los que pudimos nosotros haber practicado, o la gran mayoría de las organizaciones. Incluso es más,
con mucha mayor creatividad, diría yo. Eso también porque al calor de las propias experiencias de lucha de los 20 años previos, que si bien no fueron siempre tan significativas, sí fueron valiosas para poder aprender en las huelgas de los trabajadores, en los conflictos territoriales, cómo enfrentar a las fuerzas represivas, y eso ayudó mucho a la clase a poder desarrollar nuevos métodos de lucha ya en ese proceso que se da al calor de la revuelta, ¿cierto? Que como dijimos, para nosotros fue una situación insurreccional. Entonces, nosotros hemos planteado como organización que en realidad cuando se da que una revuelta o una rebelión abre una situación insurreccional, las condiciones están dadas. Es decir, lo que tenemos, lo tenemos. Y lo que no hemos construido, no lo vamos a construir ahí. Ahí lo que nos queda es desarrollar un aprendizaje para las futuras experiencias de lucha que vienen a futuro. Y probablemente, así como ha sido al calor de la historia de la lucha de clase, vamos a pasar muchos procesos y muchas situaciones insurreccionales que no son victoriosos, porque se requiere además un montón de condiciones para que eso pueda expresarse en una crisis de poder, ¿cierto? Y en la posibilidad de abrir una situación revolucionaria y por lo tanto que se desencadene una victoria de la clase trabajadora, una victoria estratégica de la clase trabajadora. En ese sentido, me parece que un último elemento, porque sé que tenemos muchos temas para abordar, que es muy importante, tiene que ver también con las reivindicaciones y las demandas que se levantan. En Ecuador, entre el 2019 y el 2022, en solo 3 años hubieron 2 revueltas populares, una revuelta y una rebelión popular, que tuvieron características similares respecto al nivel de represión, pero no similares respecto a la iniciativa política que tomaron los sectores populares, que si bien conducidos bajo las mismas organizaciones sociales en ese minuto, ¿cierto? Fundamentalmente la organización que agrupa a las naciones indígenas de Ecuador, lo que vemos es que el año 2019 el principal motor de la revuelta fue enfrentar la ofensiva burguesa de la mano del gobierno de Lenín Moreno, que venía a darse a través del acuerdo con el FMI. Sin embargo, en el 2022, la misma organización y los sectores populares levantan 10 elementos que se constituyen en una plataforma de lucha, es decir, en un programa para la lucha. Esa distinción, ¿cierto?, marca una diferencia sustancial de pasar de una posición defensiva a una posición ofensiva en la política. En nuestro caso, lo que ha pasado es que las organizaciones en Chile, por ejemplo, pretendieron emular cierto tipo de prácticas, es decir, bueno, estamos ante una situación de revuelta, una situación insurreccional, ¿cierto?, una rebelión popular, y tenemos que poner sobre la mesa la plataforma de lucha que tiene que organizar y articular al pueblo, que en general se expresa de forma desorganizada y espontánea. Pero eso es ridículo cuando no hay una verdadera inserción, es decir, no podemos pretender elegir, levantar una plataforma de lucha, reivindicación articuladora, si no tenemos de dónde sostenerla materialmente, y eso es a través de la organización. Por lo tanto, los falsos ejercicios de levantar reivindicaciones, plataformas, programas para la lucha, que articulan una lucha en la cual nosotros no somos parte porque no estamos insertos, es básicamente un saludo a la bandera. Así que por ahí me parece que el problema de lo político y de las reivindicaciones que levantamos también tiene lugar con la inserción que desarrollamos. Y nuevamente recorro hacia atrás, ¿cierto?, para recordar que no hablamos de cualquier inserción, que no hablamos de cualquier forma de organización de masa, que si no comprendemos realmente los métodos que hay que desarrollar para que la organización tenga perspectiva transformadora, es decir, que puede desarrollar la autonomía de clase, la conciencia de clase, el protagonismo de esta, estamos hundidos, ¿cierto?, en una retórica que se expresa en organizaciones fantasmas que pueden sumar sujetos, militantes sociales, pero que al final del día no acumulan más que para la reproducción del mismo sistema. Sí, así es. Nosotros siempre hemos sido muy críticos del papel de las organizaciones políticas de izquierda y populistas que reclamaban al Estado planes sociales, comida, es decir, circunscribían la lucha al aspecto puramente económico, frente a la desocupación, frente al crecimiento de la pobreza. Y en realidad, esas críticas que hacíamos a esa concepción reformista
porque dependía fundamentalmente del financiamiento del Estado, tanto los planes sociales como el reparto de comida, estaba totalmente atado al Estado, al papel del Estado. Al punto tal, por ejemplo, esta política de los planes sociales la inicia el peronismo, inmediatamente después del 2001, pero el que la profundiza es Macri. Cuando Macri en el 2015 gana la presidencia, había unos 300.000 planes. Macri lo eleva a cerca de 1 millón de planes sociales. Entonces las organizaciones que canalizaban esos planes entre el sector más humilde, más empobrecida de la clase obrera, jugaban el papel de contenedores sociales, no del desarrollo de la conciencia de las masas, sino de contenerla, de administrar el hambre y la pobreza del pueblo. Y el papel ese se manifestó ahora con Milei, que simplemente con amenazar, con reprimir los piquetes, con reprimir las marchas que se hacían cortando calles, ese papel de las organizaciones se diluyó. Se diluyó. Porque no trabajaron para crear conciencia a partir de una política independiente de la clase, sino que se dedicaron a administrar lo que la burguesía estaba dispuesta a conceder. Ese es el gran problema. Incluso hasta pretendieron crear un nuevo sujeto social, el piquetero, los piqueteros, en vez de plantear y esclarecer a los propios compañeros desocupados que eran miembros de la clase trabajadora, que eran parte, en todo caso, de la población sobrante, que el capitalismo no podía darle trabajo por la propia estructura del capitalismo en Argentina y que hundió al 50% de la población en la pobreza, un 16% de desocupados. No, eran piqueteros. No eran ni trabajadores, no eran ni pequeños burgueses, un nuevo sujeto social, al punto tal que una fracción que se dividió del Partido Obrero formó el Partido Piquetero. ¿Qué significaba eso? Bueno, ese Partido Piquetero terminó siendo un brazo más del kirchnerismo, con un diputado en la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, el problema, nosotros planteábamos que no se trata de pedir más planes y más comida, sino de luchar por el trabajo, de luchar por expropiar a la burguesía, porque no se hacían manifestaciones y marchas frente a las fábricas, a las empresas, sino que se hacían marchas frente a la dependencia del Estado. Y esa es la verdad. Bueno, no me quiero extender más para no ocupar más espacio. Bueno, vamos a seguir con los otros puntos que nos quedaban. El primer disparador se nos hizo más largo de lo que pensábamos. Acá los compañeros tenían muchas cosas para decir. Así que vamos a seguir con el punto 2 y con el punto 3 juntos. Vamos a hacer una síntesis de las dos preguntas, que era la segunda era cómo ha respondido la burguesía ante las rebeliones y las revueltas, y la 3, qué papel juega la izquierda reformista en las rebeliones y en las revueltas. Vamos a tratar los dos
temas juntos, tratando de hacer lo más sintético que podamos. Sí, Dani. yo pienso de que tenemos que sacar muchas enseñanzas de todos estos levantamientos, coincido con lo que señalaba Tania, ¿no? La burguesía por ahora aprende más rápido que nosotros, saca sus conclusiones. Y hay un tema que ya planteaba Gramsci. Él planteaba que frente a la crisis que generan estas crisis de gobernabilidad, la burguesía produce un recambio de su equipo gobernante, hace algunas concesiones hasta que los sectores más reaccionarios se reorganizan y con el tiempo, el paso de los años, vuelven a asumir el poder. Y esto que planteaba Gramsci en la década de 1930, hace prácticamente 100 años, se produjo, lo hemos vivido, lo hemos visto, al menos acá en Argentina, al menos acá en Argentina, con el kirchnerismo. Entonces yo me hago una pregunta y formulo también a los compañeros una pregunta. ¿Qué es más conveniente desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia de la clase trabajadora, de la clase obrera, estos gobiernos populistas, estos gobiernos reformistas o incluso gobiernos de ultraderecha como tenemos aquí en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, para el punto de vista de la conciencia? ¿Cuál es el peligro mayor? No estoy planteando esto que tantas veces se acusa a la izquierda de cuanto más peor, mejor. No, no. Estoy planteando desde el punto de vista de cómo la burguesía expresa más clara y abiertamente sus intereses o los disfraza, los disimula, lo oculta detrás de partidos pseudo progresistas o populistas que hacen concesiones a la masa, la ilusionan con que dentro de la democracia burguesa se puede lograr transformaciones sociales que liberen a la clase obrera, ya no de la explotación, sino de generar condiciones de vida más dignas. Es decir, yo creo que este es un problema, porque no hay nada más peligroso que un reformista honesto, precisamente porque es honesto y tiene mayor facilidad para poder confundir a las masas. Y está el otro tema de que esta izquierda reformista, esta izquierda oportunista, cuando gobiernan los populistas, los llamados progresistas, se suman como furgón de cola al carro de esos sectores. Acá ha pasado en la Argentina con el Partido Comunista Revolucionario, con sectores progresistas, y cuando gobiernan sectores de la ultraderecha, tanto los llamados progresistas se corren también a la derecha y esa izquierda sigue profundizando su oportunismo. Entonces, desde el punto de vista de la conciencia, de poder explicarle con mayor claridad a la clase trabajadora de que sus intereses
como clase no se van a resolver con estos gobiernos, yo creo que tanto esta variante ultraderechista como esto de los sectores reformistas, pequeños burgueses, nos tienen que ayudar a poder hacer penetrar la idea del socialismo al interior de la clase obrera. Está claro que esa idea solo puede penetrar a partir de la construcción de una organización revolucionaria. Bueno, hasta ahí en estos dos puntos. Oye, Cali, menos mal que nos dijeron que había que ser breve, pues. Después dicen, hoy los chilenos que hablan tanto. Resumí 50 años de historia, no sé, en 10 minutos. Lo hiciste excelente, Cali. No, muchas gracias. En verdad, me parece súper importante las preguntas que tú planteas, ¿cierto? Y reflexión que de hecho me gustaría profundizarla respecto también a lo que ha sido la realidad chilena, pero antes de entrar en ello, igual me gustaría preguntarle a Saúl cómo se ha visto ya el papel de la burguesía ante las revueltas populares. Él mencionó la importancia de la represión, ¿cierto? Pero también me gustaría saber el rol del reformismo. Yo ahí en México conozco bastante menos de organizaciones reformistas, cómo responden directamente ante los procesos de movilización y bueno, mucho más a nuestros camaradas argentinos que están acá al lado. Por eso me gustaría también como conocer eso un poquito más. Sí, bueno, aquí en México desde antes del 2014 existía una tendencia hacia la insumisión por parte de la clase trabajadora y el pueblo en general. Podría citar algunos ejemplos de momentos de gran tensión entre las fuerzas represivas del Estado y las masas, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en donde en la ciudad de Oaxaca, la capital de un estado aquí en el país, las masas se hicieron del poder militar y político de la ciudad durante aproximadamente un mes, y se regían bajo las asambleas populares. Otro momento podría ser el choque de San Salvador Atenco, en donde ante una represión, una masa de campesinos sale a protestar en contra del gobierno y logra movilizar al país entero a su favor. Sin contar de las movilizaciones que había por parte de los profesores del movimiento magisterial, que tenía paralizado al país con huelgas en diferentes estados y movimientos de electricistas y demás. Es decir, después del levantamiento zapatista de 1994 aquí y de la introducción de México al Tratado de Libre Comercio y con eso la entrada del neoliberalismo plenamente al país, empieza a haber movilizaciones populares que van aumentando año con año, ¿no? Es decir, entre más reformas hay en contra de los trabajadores, pues esos se van movilizando más. Ante esto, la burguesía se plantea un escenario en el cual ellos pretenden seguir avanzando con su ofensiva ante la clase trabajadora y se ven en la disyuntiva de qué hacer ante esos conflictos que siguen aumentando en el país. Entonces se ven en la necesidad de fabricar su propia válvula de presión, de un líder carismático con legitimidad ante las masas que pueda canalizar su descontento hacia los estándares aceptables por la burguesía, ¿no? Es decir, de llevar todas las consignas de cambios de transformación radicales, canalizarlos hacia las instituciones de la burguesía. Y así es como nace la figura de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente que tenemos aquí en el país. Él llega por primera vez a concursar en las elecciones en el 2006 aquí en México. Pierde ante un fraude electoral, lo cual enoja mucho a las masas y logra su movilización. Sin embargo, él mismo este enojo de las masas lo canalizó y supo
apagarlo antes de que pasara a mayores, ¿no? Realmente quienes votaron por él esperaban acciones más contundentes por parte de Andrés Manuel cuando ejercieron fraude en contra de su persona. Sin embargo, cada vez fueron 2 veces las que le hicieron fraude para no ganar, una en el 2006 y otra en el 2012, y con cada fraude su legitimidad iba aumentando. Pasa el 2014, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y el país arde. De hecho, en diciembre del 2014, las movilizaciones populares llegaron al punto de incendiar la puerta de Palacio Nacional. Es decir, un cambio de régimen estaba muy palpable en el ambiente en ese entonces. El ánimo de las masas era muy, muy incendiario. Y la campaña presidencial de Andrés Manuel ayudó a apagar todo ese incendio. A partir de que él arriba a la presidencia, vivimos una desmovilización tremenda por parte de las masas y de los... vivimos una desmovilización tremenda por parte de las masas y de los pueblos. De hecho, desde que llegó al poder, todo su sexenio fue a aprobar todas las reformas y los megaproyectos que la burguesía no pudo implementar durante los 12 años de gestión anterior, que estaban detenidos precisamente por la movilización popular. Es decir, hubo la necesidad de poner un líder carismático ante las masas para aprobar todos los proyectos que la burguesía tenía pendientes y que no había podido aprobar por falta de legitimidad popular. Creo que es más que evidente que en nuestros países se viven más o menos las mismas prácticas de la burguesía, ¿cierto? Y el bloque en el poder para ejercer su dominación, y eso de alguna manera es muy sustancial para entender por qué nosotros levantamos la Continental Revolucionaria como una experiencia de organización articulada y por qué planteamos la necesidad de la revolución socialista de carácter continental. Es decir, no solamente tiene que ver con la aspiración de cómo debe ser llevada a cabo la revolución, sino también con las condiciones objetivas que hoy día atraviesan a nuestros pueblos en América Latina. Desde ese punto de vista, a mí me parece que el reformismo en los distintos países y de la mano también del progresismo muchas veces han planteado una falsa dicotomía, pero que ha sido muy frecuente y últimamente la hemos visto con más frecuencia, ¿cierto?, en Argentina y en Chile, dado las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, que esta dicotomía entre democracia y fascismo. Por ahí, leyendo para este programa, leía también una consigna de cara a lo que fue la revuelta popular en Perú que decía neoliberalismo, democracia. Y a mi parecer ese juego de la dicotomía entre neoliberalismo, democracia, fascismo, democracia, lo que está detrás es la gran falacia que es la democracia burguesa, que es el régimen político por excelencia de la burguesía hoy día, del imperialismo actual, del capitalismo monopolista, ¿cierto?, que es la forma en que se desarrolla el imperialismo. Y por lo tanto, si la democracia es el régimen por excelencia, que hoy día, como principio, levanta la burguesía, y no solo como principio, sino como una necesidad material para alcanzar sus objetivos e intereses económicos, hay que entender que, por lo tanto, la respuesta a las revueltas siempre va a ser más democracia. Y ahí hay que explicarnos qué significa la democracia burguesa, para ponerle una caracterización de clase, para no caer en la trampa del discurso reformista o progresista. Pinochet, durante la dictadura chilena, planteó algo que me parece mucho más real y paradójicamente mucho más certero que lo que plantean reformistas y progresistas, que es, el problema acá es, o la situación acá es, marxismo-democracia. Y sí, que un dictador diga que el problema es marxismo-democracia, cala directo en el problema de fondo. Es decir, para los marxistas y los revolucionarios no cabe espacio para pensar en una transformación real dentro de los márgenes de la democracia burguesa, porque es la democracia burguesa la forma per se en socavar los procesos de organización
y de revolución, o de rebelión, mejor dicho, ¿cierto?, de las masas populares. Y desde ese punto de vista, cuando hablamos de democracia burguesa, hablamos de lo que muchos llaman el autoritarismo, estas prácticas fascistas. Bueno, eso también es democracia. No perdamos la vista que la democracia burguesa desarrolla métodos de represión y métodos de cooptación de la forma que el movimiento popular se mueva para poder encauzar el curso de su dominación. Y ese juego entre cooptación y represión, entre contención de la movilización y el despliegue de las fuerzas represivas, incluso con ofensivas feroces en el plano, ¿cierto?, de lo que significa la violencia hacia las masas, son parte de la democracia burguesa. Es más, yo me pregunto para los no compañeros reformistas y progresistas, que si no están escuchando sería bastante bueno también para que pudiesen comentar, ¿no es cierto? Si el problema aquí es democracia o fascismo, entonces diríamos que en Chile gobierna la democracia. Y si gobierna la democracia, ¿qué pasa con las leyes represivas más importantes que se han impulsado en las últimas décadas, ¿cierto? ¿Qué pasa con la ley antitomas, que hoy día ha venido a socavar una herramienta de lucha social importante como son las tomas, o a impulsar una ofensiva represiva contra las organizaciones mapuche o los movimientos sociales que se empiezan a levantar? Y hablo de movimientos sociales desde la base, digamos, no el falso movimiento social que se llama allá en Argentina, ¿cierto? Hasta métodos de organización institucionalizados que hoy día se levantan al calor o se articulan al calor de la iniciativa de ciertas organizaciones, de la mano de los estados, de la mano del Estado. Entonces, por ahí está claro. Fascismo, neoliberalismo y progresismo utilizan el juego de la democracia para reivindicar la continuidad de la dominación burguesa. Nosotros no queremos democracia burguesa y por lo tanto me parece que hay que tener claro que sea como sea, siempre la respuesta predominante y preferente de la burguesía en estos tiempos, porque estamos hablando de lo que ha pasado en las últimas décadas, va a ser más democracia con garrote, más democracia con zanahoria, pero eso sigue siendo democracia burguesa. No empecemos a jugar, ¿cierto?, el juego de decir que detrás de ello hay fascismo, porque lo que hacemos con eso es justificar la continuidad de la dominación burguesa, que precisamente a través de ello permite su perpetuación, ¿cierto?, con gobiernos más amables, ¿cierto?, como el gobierno chileno, el gobierno de Boric, ¿cierto?, que autodefiniéndose como feminista, porque no ocupa corbata o porque llega en bicicleta, pareciera que es un gobierno popular, un gobierno de la gente, pero en realidad es un gobierno tremendamente burgués. De hecho, es el gobierno per se que ha podido consolidar de mejor manera los intereses de la burguesía después de la revuelta y, por lo tanto, una salida para el descrédito de las instituciones burguesas. Así que mi respuesta para ahí es tajante, y lo que han planteado los compañeros al calor de sus reflexiones también. Es decir, la democracia burguesa siempre va a ser la respuesta ante las revueltas, y por ahí hay que estar preparados para no caer en la trampa de esta falsa lucha por la democracia. Nosotros luchamos por la revolución, nosotros luchamos por socialismo, nosotros luchamos por la democracia de los trabajadores, que en otras palabras, ¿cierto?, es la dictadura del proletariado. No luchamos para profundizar ni radicalizar, como dicen las feministas burguesas, la democracia. Bueno, me parece que hemos tocado con bastante profundidad y de maneras muy, muy importantes, muy interesantes, la mayoría de las preguntas que teníamos planteadas. Se nos desorganizó un poco en lo que hace a los tiempos. La fuimos tocando sobrepuestamente las distintas preguntas, pero fuimos cubriendo las expectativas que nos habíamos planteado en lo que hace al contenido. Solo nos quedaba la última pregunta, que es ¿qué gana y qué pierde la clase trabajadora y la burguesía en una revuelta o una rebelión? Que por razones de tiempo y de forma totalmente tiránica me voy a apropiar de... Eso es democracia burguesa, señores. De este pequeño momento para decir unas últimas cosas antes de cerrar por cuestiones de tiempo el programa. Con respecto a esto de qué gana y qué pierde la clase trabajadora y la burguesía en las revueltas y en las rebeliones, podemos ver que muchas de las revueltas que se dieron en Latinoamérica, tanto en la primera oleada que se dio a principios de este siglo, como las que sucedieron después, 2018, 19, 20,
En algunas tuvieron como resultado, bueno, acá en Chile, como contaba la compañera recién, esto de que pareciera, se quiso instalar como que el gobierno de Boric era una respuesta, una continuación de lo planteado en la revuelta. Pero en otros lugares también se dio situaciones en las que el ejercicio del gobierno quedó en manos de personas que venían de la clase trabajadora. Esto nos pone a discutir un tema, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar organizaciones que plantean el gobierno de los trabajadores y que la respuesta es un gobierno de los trabajadores, y nosotros podemos decir con total certeza que no importa quién esté encabezando el gobierno, porque un trabajador puede estar encabezando o ejerciendo el gobierno dentro del Estado burgués, pero eso, si se da dentro de las situaciones normales de la democracia burguesa, termina siendo un gobierno burgués, más allá de que el que sea el presidente sea un trabajador. Nosotros tenemos que plantear un gobierno de los trabajadores en el marco de una revolución socialista. Eso es una diferencia que tenemos que plantear, porque, por ejemplo, en Perú llegó a la presidencia un docente, en Bolivia un indígena cocalero, en Brasil un metalúrgico, y llevaron adelante gobiernos que no representaron los intereses de la clase trabajadora. Y estos gobiernos llegaron, por lo general, de la mano de movimientos sociales, ¿no? Movimientos sociales que en esos gobiernos tuvieron su lugar, terminaron siendo casi como un Estado ampliado, ¿no? Que ejercían papeles de contención social, de desmovilización, y que esos movimientos que quizás en otro momento le hayan disputado o le hayan, no sé si han llegado a disputarle, pero sí plantearle algunas cosas a la burguesía, ya no le planteaban las cosas a la burguesía, a la patronal o al gran empresariado, sino que canalizaban todo a través de las oficinas, las distintas oficinas de los ministerios y del gobierno. Ya no le dejaban tranquilo a las grandes empresas y se dedicaban a administrar algunos recursos del gobierno, como decía Tania antes, que había pasado con los movimientos sociales en la Argentina, como nombraba Cali a los movimientos piqueteros. Y entonces con estas experiencias de Latinoamérica podemos ver que situaciones que han fracasado. Estos gobiernos que plantearon algunas cuestiones reformistas, que algunos más populistas y progresistas, podemos decir que han fracasado. O sea, ninguno de ellos ha representado los intereses o las voluntades que los llevaron después de algunas revueltas a ejercer el poder. Acá podemos ver que lo que va de este siglo podemos afirmar totalmente que los proyectos reformistas y progresistas han fracasado en toda Latinoamérica, y solamente han abonado el terreno para el desembarco de nuevos gobiernos más ligados a pensamientos de ultraderecha, no solo a pensamientos, sino a ejercicios de ultraderecha. Entonces han fracasado dos cosas. En el campo de la burguesía, estos gobiernos reformistas, que si bien han demostrado con creces su fracaso, se siguen proponiendo y se siguen mostrando como alternativa cada vez que se convierten en oposición. Pero cuando se convierten en oposición porque asumen estos gobiernos burgueses, ¿qué hacen? ¿A dónde quedan los movimientos que en otro momento han protagonizado revueltas?
después de estos gobiernos progresistas, esos movimientos que acompañan al progresismo terminan totalmente desmovilizados. Terminan desmovilizados porque siguen, empiezan a representar los intereses electorales de los sectores con los que se ligaron en esos gobiernos. Entonces ya dejan de pelear, y eso lo hemos visto, bueno, en Argentina ni hablar, tanto durante el gobierno de Macri, como ahora está pasando con el gobierno de Milei. Se puede ver que gracias a que los gobiernos peronistas, kirchneristas, han captado a la mayoría de los movimientos sociales, esos movimientos sociales están totalmente desmovilizados, y Argentina vive unos momentos de desmovilización popular de los más bajos de su historia. Y eso se lo debemos a los gobiernos progresistas y reformistas. En ese sentido, podemos decir, como acabo de decir, que podemos ver claramente el fracaso de estos gobiernos, también tenemos que ver el fracaso de los movimientos sociales que depositan sus esperanzas en estos gobiernos. En ese sentido, hasta ahora lo que podemos analizar es estos fracasos, tanto del campo popular, en el campo popular, como en la burguesía, y entender que de parte del campo popular y de la clase trabajadora, nuestro proyecto, el proyecto socialista revolucionario, si bien hemos pagado y seguimos pagando las consecuencias las consecuencias políticas de una derrota militar, nuestro proyecto sigue vigente, sigue en pie, y a diferencia de los distintos proyectos de la burguesía, no ha demostrado su fracaso. Bueno, podríamos... Este tema lo hemos resumido en pocas palabras, y voy a dar por cerrado esto, dándole paso solo al saludo final a los compañeros, ya que se nos termina el tiempo. Igual lo que acabo de decir es ingenuo, porque sé que van a seguir opinando. Bueno, acá en la Conred también se vive la falsa democracia burguesa, ¿no ven? Pero bueno, hay que combatirla, así que para ello estamos nosotros, ¿cierto, compañeros? Sí, así es. Realmente. Tomando lo que plantea Nico, voy a decir cosas muy breves antes de despedirme, y también agradecer obviamente a los compañeros y compañeras que nos escuchan, agradecer enormemente al equipo técnico que siempre está a disposición para que el programa salga de la mejor forma. Así que, dicho eso, quiero terminar mencionando un par de elementos. Lo primero, dado lo que plantea el compañero, me parece fundamental clarificar: no hay gobierno de los trabajadores en un Estado burgués. Eso es una falacia del trotskismo, para inventarnos que porque un trabajador llegue a las cúpulas de la administración burguesa puede haber alguna transformación real de la estructura social. Y tampoco hay verdadera democracia en una sociedad de clase. Por lo tanto, me parece que es hora de que aquellos que todavía creen que se pueden realizar cambios en el marco de la dictadura del capital, es decir, en esta democracia burguesa, vayamos replanteando cómo realmente aspiramos a que desarrollen estas transformaciones, dado que además la historia de la lucha de clases nos da décadas y décadas de experiencias que se oponen a aquella tesis. Hoy por hoy se está planificando y preparando un encuentro feminista que se llama Radicalizar la Democracia. Bueno, yo les digo a estas señoritas, parte del encuentro, eso es una retórica cliché. No se trata de radicalizar la democracia. No existe una forma de radicalizar la democracia burguesa. Lo que nosotros queremos es radicalizar la lucha de clase para la conquista del poder. Esto de radicalizar la democracia no son más que juegos de palabras, ¿cierto?, que en realidad detrás dicen que pretenden cambiarlo todo, pero sin cambiar nada.
Por lo tanto, me parece que también, aprovechando mis últimos segundos antes de que me censuren, dejemos, por favor, de ser tan de poder de instalar estas consignas embusteras. Ya basta de una retórica barata para plantear que en realidad aquellos que se dicen sujetos transformadores no tienen ninguna aspiración de transformar la base de esta sociedad, que es el capitalismo, y por lo tanto confrontar a aquellos que lo sostienen, que es la burguesía en su conjunto y este Estado bajo el régimen que hoy día predominantemente vemos instalado como la democracia burguesa. En última instancia, a los camaradas argentinos que hoy por hoy he visto tanto en redes sociales, el fuera Milei, me quiero preguntar si realmente, ¿qué es esto del fuera Milei? ¿En realidad queremos un fuera Milei para volver a un capitalismo moderado? ¿Queremos un fuera Milei para volver a un capitalismo regulado? ¿Un fuera Milei para tener educación pública pero seguir teniendo segregación, pobreza y una sociedad de clases que mantienen explotación al pueblo trabajador? Realmente creo que para los revolucionarios la consigna fuera Milei queda chica, y espero no seguir escuchando esa consigna en las bocas de compañeros y compañeras, y que empecemos a elevar nuestras consignas si queremos también ser una parte, ser sujetos que orienten la lucha en verdaderos caminos de transformación. Eso nada más quería decir para finalizar mi intervención de hoy. Bueno, ya que todos se están despidiendo, yo también me voy a despedir. Pero al igual que Tania, voy a decir algunas opiniones sobre este tema. Hace un par de años atrás, debatiendo con un dirigente de un movimiento social que también se reivindica socialista y todo lo demás, me decía que había que tener cuidado con dos planteos de Marx, dada la situación de pobreza y de desocupación que había y hay en el país. Él me decía que esa consigna de Marx de que los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas, había que revisarla porque la clase obrera tenía, si perdía el trabajo, tenía mucho que perder. Y que por lo tanto, con el grado de desocupación que había, se debía ser cuidadoso. Y la otra consigna que me decía que había que revisar de parte de Marx es esta, cuando decía, como consigna del socialismo, quien no trabaja no come. Y dice, con la pobreza que hay aquí en el país, si uno va y le plantea eso a los desocupados, va a ser rechazado de plano. Es decir, en definitiva, lo que se trataba era de revisar dos aspectos fundamentales del marxismo y adaptarse a la situación que había creado y que crea la burguesía de desocupación, hambre, miseria, represión, todo lo que sabemos. Y hay que seguir defendiendo esta idea de que los trabajadores, sean ocupados o desocupados, no tienen otra cosa que perder que no sean sus cadenas. Y me parece que es el problema principal. Es decir, los trabajadores no pierden con la lucha, ganan en conciencia, ganan en organización, en la medida que haya fuerzas revolucionarias que trabajen para generar esa conciencia, para generar esa organización. Organización revolucionaria. Es decir, organización revolucionaria que sepa, que pueda unir la lucha política con la lucha económica y la lucha ideológica. Entonces, defender las posiciones de independencia de clase es fundamental para poder
derrocar a la burguesía y abrir paso a una nueva sociedad. Dicho esto, saludo a los compañeros y a las compañeras y me despido hasta el próximo programa. Muchas gracias, compañeros. Pues bueno, compañeros, yo también paso a despedirme, no sin antes opinar de último momento en señal de rebeldía, como los dos compañeros que me antecedieron. Ante la movilización de las masas, el Estado recula con líderes carismáticos y populares predicando el amor, la paz y la colaboración de clases, que no es más que la antesala de la... Lo voy a repetir porque me acabo de trabar. Ante la movilización de las masas, el Estado recula con líderes carismáticos y populares, predicando el amor, la paz y la colaboración de clases, que no es más que la antesala del ascenso de los discursos más reaccionarios al poder. Cualquier organización que se autodefina como revolucionaria y en la práctica comulgue con la colaboración de clases es un entreguista que con sus acciones entrega el esfuerzo de la lucha de sus compañeros a los fines del capitalismo. Con eso me despido, compañeros, y espero que les haya gustado mucho este programa.